Estimadas hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos de nuevo para abordar ahora a Diádoco de Fótiche, en la que sería la 38ª clase del curso de Filocalía 2020. Diádoco nos va a llevar esta clase y las dos que siguen. Él fue obispo de Fótiche, una localidad o una pequeña región en el antiguo Egipto, hacia finales del siglo VI, principios del siglo VII. San Máximo el Confesor lo nombra en alguno de sus escritos y él vino a hacer referencia en su época y en algunos siglos posteriores, sobre todo en lo que hace a la ascesis de la oración. Fue una figura muy respetada en su ambiente. En esta clase apenas vamos a abordar 10 definiciones que ocupan tan solo la primera página del texto que Editorial Lumen incluye en el volumen primero de Filocalía. Volvemos al volumen primero. En este caso, empieza lo que refiere a Diádoco en la página 347. 347 hasta la 394, si no me equivoco. Exactamente. Desde la 347 a la 394. Como les decía, Diádoco, obispo de Fótiche, nos va a llevar esta clase y las dos que vienen. En la próxima vamos a abordar un discurso ascético que está dividido en 100 capítulos, a los que se llaman prácticos, capítulos prácticos, de ciencia y discernimiento espiritual. Pero en esta ocasión nos vamos a ceñir a las 10 definiciones de la primera página, que no forman parte del discurso ascético que veremos en la clase posterior. Estas definiciones son breves, pero esconden mucha profundidad espiritual. Yo las voy a leer junto con ustedes y vamos a abordar algunas de ellas. La primera dice, definición de la fe, pensar en Dios sin pasión. 2. Definición de la esperanza, emigración del intelecto en el amor hacia las cosas que se esperan. Esta es una de las que vamos a tratar. Definición de la esperanza, emigración del intelecto en el amor hacia las cosas que se esperan. La 3, definición de la paciencia, perseverar incesantemente, viendo con los ojos de la mente lo invisible como visible. Definición de la ausencia de avaricia, esto es la 4. Desear no poseer, así como otro lo desea. La 5, definición de la ciencia, ignorarse a sí mismo en el éxtasis de Dios. La 6 definición dice, definición de la humildad, continuo olvido de las buenas obras realizadas, continuo olvido de las buenas obras cumplidas. 7. Definición de la ausencia de ira, concupiscencia de no enojarse, concupiscencia de no enojarse. Definición de castidad, la 8. Fíjense qué interesante. Percepción sensible, siempre adherida a Dios. La 9 dice definición de caridad, amistad aún más grande hacia aquellos que nos ultrajan. Y la 10, definición de la perfecta transformación. Fíjense esta frase, cuánta materia da para la reflexión y la discusión.
Diádoco define a la perfecta transformación en Dios de este modo. En las delicias de Dios, juzgar como una gran alegría el horror de la muerte. Juzgar como una gran alegría el horror de la muerte. ¿Cuán transformados tenemos que estar para juzgar como una gran alegría el horror de la muerte? Yo quiero empezar con la 2 y la 10. Esto de que la esperanza es la emigración del intelecto en el amor hacia las cosas que se esperan. Es decir, ustedes se acuerdan que el intelecto es la parte contemplativa del alma en Filocalía, el nous, no es la parte racional. Habitualmente en los textos no se lo toma como la parte racional, sino precisamente como la parte contemplativa del alma. Diádoco nos dice que esa parte contemplativa o más elevada del alma debe emigrar en el amor, es decir, imbuido o invadido por el amor, el intelecto emigra, viaja, se va, hacia las cosas que se esperan, que eso es la esperanza. Cuando nos refiere a las cosas que se esperan, por lo que nosotros podemos ver en el resto del texto de Diádoco, manifiestamente está hablando del reino celestial, de la patria celeste, del hogar del Padre, de esa vida más allá de la muerte del cuerpo, que desde niños se nos ha presentado como el cielo. Y a esto lo relacionamos bastante con el tema de la muerte, de la 10ª definición. Por una parte, analicemos esto. Para que uno tenga esperanza de algo, tiene que conocer, al menos algo, de eso que espera. Uno tiene ya que conocer lo que anhela. Si a mí me dicen que mañana me van a entregar una suma de dinero, o que mañana nos vamos a ir de viaje, o que aguarde un momento que me van a traer la comida, yo tengo esperanza de cualquiera de esas cosas porque las conozco. Conozco el valor del dinero, lo que se puede hacer con él. Tengo recuerdos de viajes que he realizado, por lo tanto, cuando se me dice que espere un viaje, sé a qué atenerme, más o menos. Y cuando se me dice que me van a dar una comida, por más variedad que haya en lo que yo puedo imaginar respecto de la comida que me van a traer, sé de qué me están hablando. Pero cuando se alude a la vida bienaventurada del más allá, al después de la muerte, al irnos al cielo, suele ocurrirnos que caemos en el mundo de lo conceptual, en el mundo de las ideas, como si esto permaneciera desencarnado de nosotros, como si no bajara al corazón. ¿Por qué afirmo esto? ¿Y por qué dice Diádoco que la perfecta transformación en Dios es juzgar el horror de la muerte como una gran alegría? Fíjense, hermanas y hermanos, cuando muere alguien, un ser querido, más o menos cercano, imaginémoslo. Si no hemos tenido esa experiencia aún en nuestra vida, sí que la hemos observado en otras personas. Aunque este fallecimiento se haya dado en el ámbito de una familia religiosa, y aun cuando esta familia fuera muy religiosa, por lo general el dolor que se percibe no parece coincidir con la esperanza en la vida futura. Uno se acerca a los deudos, uno conversa con ellos, todos manifiestan que el fallecido era una persona de muy buen carácter, que fue muy buena persona, que hizo grandes bienes durante su vida y que sin duda está ya junto al Señor en las alturas.
está en el cielo, descansa en paz con Dios, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿por qué digo que queda en el plano de las ideas o en el plano conceptual? Porque la profundidad del dolor, los angustiosos llantos y las innumerables manifestaciones de pena nos muestran que esto que se dice en el discurso no caló, no vive en el corazón. Entonces se nos dice no, pero este dolor se debe a la ausencia de esa persona, es decir, nos duele su ausencia. En parte es cierto. Nos imaginamos vivir sin esa persona, se produce en nosotros un vacío, ya empezamos a extrañarlo de antemano, al ser querido, y eso justifica la pena y el dolor, pero no en tanta profundidad. Si nos fijamos, si intuimos, si percibimos con atención, vemos que la angustia que se manifiesta en nosotros ante la muerte es de mucha mayor profundidad. Me atrevo a decir que ese dolor es tan profundo porque surge de la desesperanza y no de la esperanza cierta en la vida bienaventurada junto a Dios. Esto es polémico, puede suscitar discusiones, conversémoslo cuanto quieran. Pero Diádoco nos habla de que la verdadera transformación es tomar la muerte con alegría, el presunto horror de la muerte con alegría. ¿Cómo podemos tomar la muerte con alegría? O mejor dicho, ¿por qué nos es tan difícil vivenciar que la muerte en realidad es un bien? Que morirse es ir junto a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, desde pequeño a mí me sucedía, tuve oportunidad de ver numerosas muertes en mi familia y ser llevado a los velorios. A mí me sorprendía esta incongruencia manifiesta. Se hablaba de que estaba en el cielo, de que descansaba en paz, y todo era un concierto de lloros y una tragedia a veces muy, muy dramática. Filocalía, particularmente Diádoco, nos habla de que si la parte contemplativa del alma, en el amor, emigra hacia los bienes que se esperan, vamos a sentir la alegría. ¿Saben qué pasa? Si nosotros no sentimos desde el hoy, desde el cotidiano actual, si nosotros no tenemos muestras de esa bienaventuranza futura, difícilmente la esperanza arraiga en el corazón como algo más que una idea, como algo más que un concepto. Los conceptos y las ideas, en los momentos trágicos, difíciles, en los momentos de pérdida, no nos sirven, no nos transforman. En cambio, la experiencia en el corazón o la experiencia de vida cierta de la bienaventuranza verdaderamente nos sirve de consuelo, nos puede servir de consuelo y hasta darnos alegría de que ese ser tan querido ya esté junto a Dios, ese Padre bueno al cual todos queremos ir. Entonces vuelvo a este ejemplo que les decía. Si me dicen que espere la comida, la espero porque sé de qué se trata la comida. Pero si me dicen que permanezca contento ante la muerte, porque el ser querido está junto a Dios, está en la bienaventuranza, y yo no conozco eso, es decir, no tengo experiencia de lo inmaterial en mí, o de la felicidad que no deriva de la materia, de ese gozo o esa dicha que no es el placer fugaz de la carne. Si no tengo esa experiencia en mí, no puedo esperar aquello con verdad interior, con verdad interna. A ver qué otra nota tomé. Es decir, la vida inmaterial tenemos que empezar a conocerla ahora.
el cielo que está dentro de nosotros, el reino de Dios que está dentro de nosotros, tenemos que empezar a conocerlo ahora. Porque ese conocimiento nos va a permitir conocer algo de lo que esperamos, de la esperanza futura. A ver si me olvido de algo. Bueno, espero haberme explicado. Es un tema difícil, ustedes me dicen y me lo comentan. ¿Qué otra definición vamos a tocar de lo que dice Diádoco? Él habla de lo concupiscible y de lo irascible, y fíjense con qué creatividad plasma el tema. Él dice que la definición de la ausencia de ira es la concupiscencia por no enojarse. Ustedes saben que está lo concupiscible, que es aquello a lo que adherimos, ¿no? El deseo de obtener, y lo irascible, que representa aquello que deseamos remover. Nosotros habitualmente, en la vida cotidiana, nos sucede que nos gusta algo o nos disgusta. Adherimos a algo, es decir, nos queremos acercar a algo, o rechazamos algo, nos queremos alejar de eso. Ahí tenemos lo concupiscible, en otros términos sería lo que deseamos, y lo irascible, lo que rechazamos. En Filocalía se ha hablado suficientemente de que esto puede ser según natura, es decir, según el modo propio en que fuimos hechos. Puedo desear según natura lo que me conviene o puedo desear lo inconveniente. Y asimismo lo irascible me permite rechazar lo que me conviene rechazar o rechazar los bienes buenos, los bienes celestiales, lo que da libertad al alma. Esto nos conecta con el tema de la reacción y la no reacción que hemos hablado en alguna otra oportunidad. Y me parecía bien hacer esta distinción. Nosotros en una primera fase, en una primera etapa, nos proponemos no reaccionar como nos mandan los impulsos, ¿verdad? Entonces, si ante una palabra ofensiva, ante una agresión verbal, yo me propongo no reaccionar, permanecer contenido y no devolver el insulto, esto sería la primera fase de la no reacción. Trato de comportarme cristianamente, esto sería un modo de poner la otra mejilla. Entonces me insultan y yo, aunque siento en mí brotar la ira, el rechazo a eso, aunque siento en mí brotar la ira y el deseo de insultar a mi vez al ofensor, me contengo y permanezco seriamente, seguro, de manera seria, permanezco callado, sin responder. Esa es la primera fase de una no reacción. Pero la verdadera no reacción es cuando ya no surge en mí ningún acceso de ira, ningún deseo de reaccionar al insulto, de modo natural, sin esfuerzo alguno. En la primera etapa, en la primera fase, yo comprendo de manera racional, he comprendido de manera racional la necesidad de no devolver el insulto, porque el Evangelio me lo dice, porque quiero ser buen cristiano, porque sé que si devuelvo el insulto solo empeoro el ambiente general, etcétera, etcétera. Entonces, comprendí racionalmente. ¿Esto qué me permite? Si tengo suficiente fuerza de voluntad, me permite contenerme, pero por fuera, por dentro, no produce cambios. Este tipo de comprensión racional. En cambio, cuando esta comprensión racional se hizo comprensión integral,
cuando se ha encarnado, cuando ha descendido al corazón, dirían los filocálicos, yo me doy cabal cuenta que el otro, el que me insultó, no sabe lo que hace, que ha sufrido el impulso de la ofensa, pero que no lo está haciendo sabiendo lo que hace, no lo hace de corazón, lo hace maquinalmente. Ya lo dijo Cristo en la cruz, y esto se emparenta con el curso de fenomenología. Los que están en ambos cursos obviamente se dan cuenta. Cristo en la cruz dijo: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. En cierto modo está diciendo que no son imputables, diríamos hoy en términos judiciales, son inimputables porque no saben lo que hacen. Si uno hace daño pero no sabe que hace daño, no se lo puede juzgar por eso. El daño que se juzga es el daño hecho con intención, a sabiendas de que se estaba haciendo daño. ¿Por qué he venido a este tema? Un poco porque quedaba pendiente de alguna consulta y también porque nos muestra, nos ejemplifica esto que hablábamos respecto de la segunda definición, de que si nosotros no conocemos lo inmaterial en nosotros, si no tenemos ya alguna experiencia de la bienaventuranza futura en nosotros, no vamos a poder sentir una esperanza cierta cuando, por ejemplo, muere un ser querido o cuando nosotros nos encontremos cerca de esa instancia. Nos vamos a aterrar con el horror de la muerte, como dice Diádoco, y no vamos a poder sentir la alegría del que sabe que va a algo mejor. Entonces, con la reacción y la no reacción nos pasa igual. Una cosa es luchar contra el deseo, decía algún filocálico, y otra mejor es ya no desear. ¿Cuándo es que ya no deseamos? ¿O cuándo es que no nos cuesta nada no reaccionar a la ofensa? ¿Cuándo se nos hace segunda naturaleza poner la otra mejilla? Cuando hemos comprendido, esto es, encarnado integralmente en todo nuestro ser, la profunda convicción de que el otro está obrando así, sin querer y sin saber. Ese es un aspecto importante. En cierto modo, esto es ponernos en el lugar del otro verdaderamente. Porque fíjense, hermanas y hermanos, ¿cuándo hemos obrado el mal queriéndolo? ¿Cuándo obramos el mal queriéndolo? Revisen su vida, revisemos nuestra vida. ¿No es cierto que aún obrando el mal, oscuramente nos parecía estar obrando el bien? ¿No aparecían en nosotros justificaciones variadas que fueron las que finalmente permitieron este obrar equivocado, esta falta, este pecado, este error? Entonces, en cierto modo, comprender a los demás implica antes conocernos a nosotros mismos. Sin conocer lo que nos ocurre, difícilmente podamos empatizar, sentir verdadera compasión por los semejantes. Bueno, ahora continuamos con otras definiciones de Diádoco de Fótiche. Hermanas y hermanos, recién revisaba los primeros 23 minutos de la grabación de esta clase y veía que hacía falta enfatizar en dos aspectos que no habían sido debidamente tenidos en cuenta por mí. Cuando decía que nos dolía la ausencia del ser querido, es cierto, pero fíjense, si tuviéramos la certeza, la profunda convicción, la fe del reencuentro en la vida celestial, en el hogar del Padre, con este ser querido, si supiéramos que vamos a reencontrarnos de cierto, la ausencia, por más que fuera extensa,
por más que fueran muchos años, la ausencia no nos dolería tanto. Tendríamos la certeza del reencuentro. Es esta certeza la que no tenemos y es lo que nos lleva a angustiarnos de tal modo ante la desaparición física de alguien a quien amamos. Abordando el mismo tema, pero desde otro ángulo, nos suele maravillar al ver una vida de un santo, al ver la película de la vida de algún santo, al leer una biografía, nos maravilla cómo ellos llevaban adelante la enfermedad y los momentos previos a la muerte con verdadero valor y alegría. Esto ocurrió, esto está documentado, esto es verdad. Y también nos admiran, nos deslumbran los testimonios y biografías de los mártires, que en distintas circunstancias, por así decirlo, con una sonrisa en el rostro, se dirigían a su verdugo o a ser devorados por los leones, etc. Esto es posible, solo es posible, cuando se está viviendo ya mismo en el cotidiano la famosa presencia de Dios de la que tanto hablamos. Cuando esta presencia de Dios es para nosotros no un algo fugaz, no un vislumbre ocasional, sino ciertamente un sentirnos envueltos en su brazo amoroso, en su mirada cálida. Cuando esto es verdad en nosotros, la muerte cambia de perspectiva realmente y deja de ser ese horror del que tanto huimos. Esta es una de las incoherencias más manifiestas, más patentes que tenemos en nuestra vida como cristianos. Creer que existe la resurrección, que Cristo resucitó y que la vida futura inmortal es cierta. Creemos, declamamos y predicamos eso y se nos nota la incoherencia, dejamos ver la hilacha cuando sufrimos profundamente ante el hecho de la muerte. ¿Será posible que esto se transforme en nosotros? ¿Cómo es posible que nos asuste tanto el morir? Y esta es una época propicia, ¿no?, para revisar este tema, con este asunto de la pandemia y demás. ¿Cómo es posible que nos asuste tanto morir si nosotros tenemos una fe profunda en la vida inmortal que ya vive en nosotros? Por eso, para terminar con esto que quería enfatizar de la primera parte de la clase, es necesario ya mismo conocer la vida inmaterial que hay en nosotros, porque si pudiéramos tener muestras de esto inmaterial que no muere, propiamente de lo espiritual que somos, no nos asustaría tanto el perder esto que es carne y que sabemos envejece, enferma y finalmente muere. Ya seguimos. Bien, hermanas y hermanos, continuando con esta 38ª clase, con algunos problemas de garganta, quería enfatizar en la definición número 3 de Diádoco, que dice que la paciencia es perseverar incesantemente, viendo con los ojos de la mente lo invisible como visible, viendo lo invisible como visible. Aquí creo que por mente se refiere también a la parte racional, o específicamente a la parte racional. ¿Cómo este raciocinio nos puede ayudar a conectar, diríamos hoy, con la presencia de Dios? Diádoco remite a Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27, muy breve, que yo lo he seleccionado aquí, donde dice:
por la fe, se marchó de Egipto, sin temer la cólera del rey. Fue tenaz, como si viera al invisible. Por la fe se marchó de Egipto y fue tenaz, firme, como si viera al invisible. Cuánta riqueza tiene un solo versículo de la Escritura. El otro día, en mi diaria caminata, trato de caminar todos los días, en esa caminata observaba un caminito de hormigas. ¿Vieron que de tanto caminar las hormigas hacen un surco en la hierba, en el césped? Como una verdadera autopista. Y en esta oportunidad todas llevaban un pétalo rojo. Era una maravilla de ver. Todas las hormigas hacían un caminito rojo en ese espacio de tierra que habían construido con sus pisadas minúsculas en la hierba, en el césped. Entonces, claro, como llevaban pétalos rojos, era llamativo, ¿no? Era muy llamativo de ver. Me pongo a seguir un poco con la mirada el caminito hasta un árbol que estaba pleno de flores rojas. Por supuesto era una maravilla, una visión muy bella, ¿no? Tanto las flores rojas, el árbol con sus hojas verdes y las hormigas que utilizaban esto para su propio sustento. Como uno anda en estas cosas y está leyendo con frecuencia Filocalía, me acordaba un poco de esto de ver en lo visible lo invisible, o como se dijo en alguna otra clase, tratar de estar atentos a los inteligibles. Y entonces veía que, claro, este árbol que abastecía a las hormigas estaba iluminado por el sol, el día anterior había llovido, la tierra estaba húmeda. Cómo todo se encadenaba, el sol, el agua, la semilla de la cual nació el árbol, las hormigas que alimentaban con sus pétalos su ciudad, su estructura subterránea, que a veces llega a ser muy grande, y cómo esto que las hormigas hacían aireaba la tierra. Ustedes saben que una de las funciones de las hormigas parece ser llevar el aire hacia abajo de la tierra, entre otras. Y así siguiendo, y veía a las personas que caminaban y a mí mismo, bebiendo el mismo aire que bebían las plantas, y a su vez las hormigas, hijos todos del mismo sol y del mismo Padre, en la misma tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Para no abundar demasiado. Creo que un poco a esto se refiere Diádoco cuando nos exhorta a ver en lo visible lo invisible, o a que con la mente tratemos de ver lo invisible como si fuera visible. Finalmente siempre llegamos al mismo tema, de la presencia de Dios, de la necesidad de estar percibiendo con el sentido espiritual la presencia de Dios. Y esto se emparenta sin duda con lo que hablábamos antes, unos minutos atrás, del tema de la fe. Nosotros necesitamos profundizar nuestra fe. Y esto no como creencia, como concepto, sino como experiencia. Y no hace falta llegar a un momento a una encrucijada tan importante como es el momento de la propia muerte, o el momento de la muerte de un ser muy querido. No hace falta llegar a esas circunstancias para medir nuestra fe. Cotidianamente tenemos un parámetro mucho más cercano, que es el de la preocupación. La preocupación. En otras palabras, si estamos preocupados, nos falta fe. Si estamos preocupados, nos falta fe.
esto molesta, esto no nos gusta, pero me parece que es verdad. Porque sabiendo cuál es nuestra responsabilidad, esto es la acción correcta, sabiendo cuál es nuestro deber de Estado, lo que nos toca en cada momento, con un poco de atención, todos podemos saber qué es lo que nos toca hacer. Haciendo esto, ¿por qué nos preocupamos? Si los resultados de la acción están en manos de Dios. ¿Qué cosa, al fin de cuentas, hermanas y hermanos, no está en sus manos? ¿Qué cosa? Solemos vivir como si todo dependiera de nosotros. En el corazón a veces nos sentimos totalmente solos, abandonados de la providencia. Y mientras más abandonados nos sentimos, o más separados de Dios, más preocupados estamos. Yo tomé nota de distintas palabras en que se nos pueden manifestar estas emociones que en definitiva nos están hablando de nuestra falta de profundidad en la fe. Angustia, ansiedad, miedo, prisa, tensión, el deseo de controlarlo todo, etcétera, etcétera. El ceño fruncido, la falta de contento propia de los hijos de Dios, cierta afabilidad en el ánimo, la amabilidad natural, la suave alegría, la disposición para hacer las cosas. Hoy me mandaba Lourdes, hermana Lourdes, que ahora está a cargo del blog de la Fraternidad Monástica Virtual, me mandaba hoy o ayer una película sobre una monjita que se llama Hermana Clara, de las siervas de la Madre de Dios. Ya lo voy a poner como enlace en el próximo post del blog del Santo Nombre, porque ahora no tengo aquí los elementos para acordármelo, no tengo el link ni el enlace. Esta monjita, una monja joven que falleció, nos cuenta el documental que toda su vida fue una muestra de energía que después se vio asociada, cuando se hizo monja, cuando respondió a su vocación, esta energía se vio asociada a la alegría de la fe. Y cómo esto se transmitía de innumerables maneras en su comunidad, en su apostolado, en toda su vida. Lo traigo a colación porque aunque nos duela, tenemos que asumir que nuestra fe muchas veces es una fe de mampostería, es una fe de vidriera, es una fe declamativa, que no está encarnada. Si encarnamos la fe, esto quiere decir, si tenemos en nosotros la experiencia de la presencia de Dios o de la gracia del Espíritu Santo, o si estamos atentos a la providencia que se manifiesta en todo, esto se puede decir de muchas maneras distintas. Como dice Diádoco, si tratamos de ver lo invisible como si fuera visible. Si esto lo vivimos, si esto es una experiencia en nosotros, nuestra vida cambia. Y cambia, por ejemplo, en el modo en que tomamos la muerte ajena y la propia muerte, y cambia en el día a día con esa santa o sana despreocupación con la cual podemos vivir. Una despreocupación del ánimo, pero una ocupación de la acción. Es muy importante que atendamos a esto. Por eso también los aprovecho y los vuelvo a invitar a quienes puedan, en la fecha que cada uno pueda, a participar del retiro virtual que hacemos en diciembre. Quien no pueda en esa fecha, puede ver los vídeos y las meditaciones en fecha posterior. ¿Qué más nos dice Diádoco? Por ejemplo, en la definición número 8, cuando define a la castidad, dice que es la percepción sensible
siempre adherida a Dios. La percepción sensible siempre adherida a Dios. Todo está emparentado, lo que venimos hablando. ¿Qué miro cuando miro al otro? ¿Desde dónde miro al otro? ¿O qué miro cuando miro las cosas, los acontecimientos? ¿Desde dónde lo miro? El desde dónde miro, el desde dónde percibo, implica lo que finalmente configuro en mi acción y en el mundo. Cuando miro a un semejante, a una persona, varón o mujer, joven o viejo, rico o pobre, ¿lo miro desde la carne o lo miro desde el espíritu? Desde mi esencia más profunda, desde esa chispa divina, inmaterial que soy. Cuando hablamos de mirar desde la carne, no nos estamos refiriendo a mirar desde la sexualidad, sino a mirar desde el cuerpo al otro como cuerpo. Es más amplio esto de mirar desde la carne. Cuando miro desde la carne, con los ojos de la carne, veo en el otro solo los atributos propios del cuerpo. Por eso digo, vemos un joven o vemos un viejo, vemos una mujer o un varón según su género, vemos la riqueza o la pobreza, vemos si es una persona muy inteligente intelectualmente o poco inteligente. Empezamos a atender los atributos, el color de la piel, la nacionalidad, hasta la religión. Todo eso forma parte de la periferia del otro. Y la periferia del otro, lo menos importante del otro, lo veo con lo menos importante de mí. Esto es lo corporal, lo material. Veo al otro, fíjense qué importante esto, termino viendo al otro como me veo a mí mismo. El otro viene a ser en este caso un reflejo de la propia mirada hacia mí mismo. Hoy en una reunión con amigos, alguien mencionó una frase que yo no sé a quién pertenece, no me puedo acordar el autor, que decía: el mundo es tu reflejo, dedícate a limpiarlo en ti mismo. El mundo es tu reflejo, dedícate a limpiarlo, a pulirlo en ti mismo, en tu interior, o algo parecido. Sé que no era una persona muy famosa la autora de la frase, ya si me acuerdo en algún otro momento se lo digo. Configuro el mundo, percibo el mundo según desde dónde lo miro. Y cuando hablamos del desde dónde, es desde la materia, por eso se alude a la carne como síntesis de la materia, o desde el espiritual que soy, desde el inmaterial, desde el alma inmortal, desde esa chispa divina, efluvio del Espíritu Santo, y así otras definiciones que pudiéramos dar. Entonces, cuando Diádoco nos habla de que con la mente intentemos ver en lo visible lo que es invisible, nos está exhortando a cambiar el emplazamiento desde el cual miramos todo. Cuando veo lo natural, veo la obra de Dios, veo la creación, o veo una calle, una luz, un auto. Veo con una mirada chata, veo figuritas planas, o veo más allá. Intentar percibir el fondo en el cual descansa la creación es intentar percibir a Dios. Eso que no se ve, pero que está en todo y en todas las cosas. Ya terminamos con la parte final de la clase. Bien, hermanas y hermanos, ya para ir terminando con esta primera clase, que sería una aproximación apenas a la doctrina de Diádoco de Fótiche, el obispo de Fótiche,
quiero enlazar otras dos definiciones, la 4 y la 7, la 4 y la 7. La 4 decía, definición de la ausencia de avaricia, desear no poseer, así como otro lo desea. Es decir, así como otro desea poseer, que eso lo conocemos todos, el afán de posesión, el deseo de poseer, nosotros tenemos que desear no poseer. Y en la 7 decía que es definición de la ausencia de ira, concupiscencia de no enojarse. Concupiscencia, acuérdense que es deseo, como dice en la nota, el deseo de obtener. Entonces, concupiscencia de no enojarse, deseo no enojarme y deseo no poseer. ¿Cuál es el punto acá? Que tenemos que desear fuertemente aquella virtud de la cual carecemos, porque al desearla realmente con intensidad, nos abrimos a que la gracia actúe en nosotros y nos modifique ciertamente ese aspecto que queremos transformar. Es fundamental la intensidad del deseo que tengamos en modificar algo. El otro día hablábamos respecto del tema de la oración y de cómo cuando nosotros orábamos y pedíamos cuestiones espirituales, transformaciones en nuestra propia alma, solíamos pedirlas a medias o divididos interiormente. Porque algo en nosotros intuye, sabe, quizá porque ya lo hemos vivido, aunque preferimos olvidarlo, algo en nosotros sabe que cuando pedimos con un deseo unificado, Dios concede eso que pedimos. Es un modo de verlo, pero que podemos constatar en nuestra experiencia. Estoy diciendo que cuando pedimos cuestiones espirituales, no me refiero a si pedimos un auto o un aumento de sueldo. Cuando pedimos cuestiones que involucran la transformación profunda del alma, si lo pedimos en serio, nos es concedido en el mismo momento de esta petición. Esto es una experiencia que yo creo que tenemos, quien más, quien menos, y que depende de esa, le podría llamar la vehemencia y la profundidad del pedido en nuestro interior. Por eso se habló tanto de que la fe mueve montañas, del poder operante y transformador de la fe. Si verdaderamente quiero abandonar, por ejemplo, un vicio, una conducta determinada, o si quiero que surja, que nazca en mí una virtud de la cual carezco, el primer paso, y quizá también el último, es desear eso en verdad, desearlo con toda intensidad y con toda profundidad. Por eso, Diádoco en estas dos definiciones está aludiendo a lo mismo, a la necesidad de desear no poseer. ¿Y por qué deberíamos desear no poseer? Porque hemos tomado conciencia de que cuando poseemos, en realidad es la cosa la que nos posee. Quedamos esclavos de nuestras posesiones. Esta es una de las formas de la avaricia, que puede ser ampliada al término apego. La avaricia no es solo desear el dinero o desear un bien material. La avaricia se nos manifiesta como cierta particularidad de nuestro modo de ser y estar en el mundo, cierta particularidad de nuestro modo de ser y estar en el mundo.
modo de ser y de estar posesivo, que se prende, que se agarra de las cosas y que finalmente queda esclavizado. O sea, en apariencia, en un primer momento, nuestra personalidad, el temperamento, los automatismos, etcétera, en nosotros, creen, por así decir, que al poseer algo se afirma. Nuestro yo, nuestro ego, parece encontrar seguridad mientras más posesiones tenemos. Es como si camináramos con los zapatos de nuestros apegos. Vamos bien plantados en la vida, nos parece decir la ambición posesiva. En realidad, a medida que envejecemos, nos vamos dando cuenta que mientras más posesiones, esto es, mientras más apegos tenemos, más pesados son nuestros pasos y más pesada es la carga que llevamos sobre nuestros hombros. Por eso se dice que somos esclavos de lo que más deseamos. Finalmente, fíjense que esto no tiene una relación con la riqueza o con la pobreza, como decíamos días atrás. Se puede ser muy escaso materialmente y estar muy apegado a eso poco que se tiene. Podría haber alguien que tiene mucha riqueza material y que es desapegado de las mismas. Se puede dar de cualquier modo. Por eso es necesario desear con intensidad, no poseer. Y esto se va a producir en nosotros cuando seamos conscientes, debido a una comprensión, de que lo que poseemos nos esclaviza. No lo que tenemos, lo que poseemos, que es un acto contractivo que me separa del resto y dice, esto es mío. Y mientras más cosas mías tengo, más yo soy, más me siento separado del prójimo. Lo dice en relación a la posesión y también, creo que es en las 7, a ver, sí, en relación a la ira. Tenemos que desear no enojarnos. Por lo mismo, porque el enojo lo que hace es reforzar nuestra individualidad. Y todo lo que refuerza nuestra separación nos aleja de Dios. Fíjense que siempre se dice que Dios brinda la luz del sol para todos, hace llover sobre todos, a todos nos da la vida. Dios no hace diferencias. Su amor es infinito, su misericordia todo lo abarca. Somos nosotros los que vemos diferencias. Y como vemos diferencias, nos parece que Dios hace lo mismo. Volvemos a este tema de que vemos en el mundo o vemos en Dios en este caso lo que proyectamos de nosotros mismos. En definitiva, necesitamos imbuirnos de un amor que trascienda todas las diferencias. Y semejante virtud, esta virtud del amor, de la caridad, que como en palabras de Diádoco, la 8, esa es la castidad, la 9, la definición de caridad, amistad aún más grande hacia aquellos que nos ultrajan. Ya van varios monjes de Filocalía que nos hablan y nos insisten con el amor a los enemigos, en este caso a los que nos ultrajan. Semejante virtud no va a poder ser propia, no va a poder vivir en nosotros si no la deseamos con mucha intensidad. Acuérdense, hermanas y hermanos, pedir con profundo deseo una gracia espiritual es vivir en ese mismo momento que se nos ha concedido. Verifiquemos esto en nuestra propia oración. Con cuánta profundidad pedimos la transformación de nuestra alma. Bueno, ahí estarán escuchando los cachorritos de Simona, que crecen aceleradamente. Les pido si pueden que lean
el texto de Diádoco, tenemos hasta la otra clase, porque va a ser mejor para asimilar esos conceptos que están en los 100 capítulos si lo tienen leído lo más posible. Bueno, eso es todo por ahora. Espero encontrarlos la semana próxima. Invoquemos al Señor Jesucristo. Invoquemos al Salvador de nuestra alma para que haga crecer en nosotros el deseo de una verdadera transformación. Un abrazo para todos.